En esta oportunidad les traigo el tutorial de estos zapatitos, son de size de 1 a 3 meses o de 9 centímetros. Tienen una cinta de tela en el centro, muy bonito. Espero que les guste y que lo disfruten. Vamos a necesitar hilo Alice, que lo pueden comprar en Amazon, agujas de 3 milímetros, 2 tiras de tela y agujas y tijeras. Hacemos un nudo corredizo para montar los puntos. Vamos a montar 36 puntos. Vamos a hacer una hilera, o sea, 2 vueltas, tejiendo todos los puntos que están en el lado derecho de las agujas y luego tejiendo los puntos del lado del revés. Esa sería nuestra primera hilera. Ahora tejemos los puntos del revés. Cuando terminemos aquí la primera vuelta y que el punto que quede en el último lugar se va a tejer por detrás. Ahora vamos a tejer el revés de la labor, los mismos 36 puntos. Empezamos con el primer punto que no se teje, solamente se teje en la primera vuelta de la labor. Tejemos los 37 puntos y el último, que sería el 38, se va a tejer por detrás. Estamos ahora en el derecho de la labor otra vez. Vamos a echar una hebra a 2 puntos, tejer 14 puntos y echar una hebra. 4 puntos, una hebra, 14 puntos, una hebra y luego tejer 2 puntos. Vamos a echar una hebra a los 2 puntos, luego tejer 14 puntos y echar otra hebra. Entonces contamos de que en verdad nos queden los 14 puntos ya tejidos y calcular a ver si nos faltan para echar la hebra. Ahora echamos la hebra y tejeremos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Echamos una hebra y tejemos 14 puntos nuevamente. Entonces, ya cuando lleguemos a la aguja que nos falten 2 puntos, echamos una hebra y tejemos 2 puntos, recordando que el último se teje por detrás. Tejemos todos los puntos del revés de la siguiente manera. La hebra que se echó se va a tejer retorcida, no se va a tejer por adelante ni así, sino que se va a tejer por detrás. Y así seguimos tejiendo todos los puntos de manera normal. Todos los que hemos echado se van a tejer por detrás. Ahora vamos a echar el aumento a los 3 puntos, tejer 14, echar una hebra,
tejer 6, echar una hebra, tejer 14, echar una hebra y dejar 3. Siempre vamos a dejar 14 en el medio. Vamos a hacerlo. Mírenlo aquí. Ya hemos echado la hebra a los 3 puntos, mírenlo ahí. Luego tejimos 14, echamos una hebra, tejimos 6, echamos una hebra, tejimos 14, una hebra y tejimos. En la tercera línea de aumentos vamos a echar la primera hebra a los 4 puntos, tejemos 14, echamos hebra, tejemos 8, echamos hebra, tejemos 14, echamos hebra y tejemos 4. Lo dejaré en la descripción. Y luego vamos a tejer el lado izquierdo, el lado del revés. Ahora en este último aumento que se va a hacer a los 5 puntos, luego se echa hebra, 14 puntos, hebra, 10 puntos, hebra, 14 puntos, hebra y a los 5 puntos y se termina esta última hilera o vuelta de aumentos, siempre se hacen por el derecho. Y por el revés se teje la hebra retorcida. Vamos a hacerlo otra vez por si no captaron desde la primera vez. Hacemos 5 puntos y luego echamos una hebra. Luego siempre vamos a tejer, después de echar la hebra, 14 puntos. Después de los 14 puntos se echa una hebra y se va a tejer la cantidad de puntos de la mitad, ¿verdad? Ya se echó la hebra después de los 14. Entonces aquí se van a echar el doble de los puntos que echamos al principio y al final, que en este caso son 10 porque nosotros tejimos 5 puntos al inicio y echamos una hebra. Después de tejer los 10 puntos, se echa una hebra y como siempre se teje 14. Y después de los 14, ¿verdad? Se teje aquí 10 puntos porque estamos en el centro, haciendo siempre el doble de los puntos que tejimos al inicio y al final. Se echa la hebra y luego entonces se tejen 14. Hebra, 14. Y después de los 14 puntos se le echa hebra, se dejan 5 puntos, obviamente para que ya tengamos los puntos que van. Se echa una hebra y vamos a tejer 5 puntos más. Al final vamos a tener 52 puntos. Ahora vamos a hacer 4 hileras de aumento, pero cuando terminemos la última, solamente vamos a hacer el derecho de esta hilera. Mírenlo aquí. Cuando estemos en el revés de esta última hilera, vamos a hacer la reducción de 10 puntos. 16 puntos, cerramos 20 y tejemos 16. Nos quedarán 42 porque vamos a reducir 10, como quien dice. Aquí vamos a ir tejiendo los 16 puntos. Cuando lleguemos aquí, después de los 16 tejidos, comenzamos a reducir 1. Todo esto se hace en el revés de la labor de la última hilera que le dije de aumentar 4 en la cuarta. Este es el revés de la cuarta hilera que estamos haciendo después de los aumentos. Vamos a tejer los demás 16 puntos. Vamos a hacer los ojales. Aquí vamos a dividir los puntos entre 3, 42 entre 3 y hacemos los ojales. Vamos a dividirlo entonces 11 puntos, 10 puntos y 11 puntos. Entonces cuando lleguemos a los 11 puntos, vamos a tomar 2 puntos juntos. Por ejemplo, vamos a tejer 10 y el punto 11 con el 12 se van a tejer juntos y luego se va a echar una hebra. Así se hace un ojal. Mírenlo aquí.
2 puntos juntos, el 11 y el 12. Conté aquí, si cuentan conmigo son 10 y los tejemos juntos y ahora echamos una hebra. Entonces aquí vamos a tejer 9 puntos, se echa una hebra y luego el 12 y el 11 se van a tejer juntos. Y después se van a tejer 10 puntos. Así van a quedar centralizados los ojales. Si cuentan conmigo, son 10 puntos los que quedan ya al final. En el revés de la labor se van a tejer los puntos por el derecho, aún los aumentos, porque así se queda el hoyito del ojal. Ahora vamos a tejer una vuelta del derecho y cuando estemos en el revés vamos a cerrar los puntos. Vamos a hacer solo esta vuelta, o sea, los puntos que están en el derecho de la labor vamos a pasarlo a la aguja y cuando estemos en el revés vamos a cerrar los puntos de la siguiente manera. Tejemos un punto y lo pasamos porque el primero no se teje y luego el primero se pasa por encima del segundo que hemos tejido. Y así vamos a cerrar todos los puntos. En este último punto simplemente lo que se teje de manera normal y luego el anterior se pasa por encima de este. Cuando se haya cerrado se sube el hilo a una distancia bien prudente para luego con este mismo hilo unir los zapatitos, tejerlo por debajo. Se corta el hilo a una buena dirección y ya hemos terminado. Utilizaremos una aguja lanera, lo vamos a introducir y en cada burbujita que se forma al final de cada hilera vamos a utilizarla para ir uniendo los zapatitos. Luego también perdemos la hebra para que así no se vaya a desbaratar y la cortamos. Esta otra también del otro lado vamos a perderla. Ahora vamos a cortar las hebras sobrantes y a colocar los zapatitos del derecho porque lo unimos en el revés. Ya están listos. Corta 2 tiras de 40 centímetros de largo y de 5 centímetros de ancho. Y vas a coserlas así. Así, por aquí. Y así y por aquí. Puedes coser la mano también. Vas a dejar el espacio del medio vacío. Empezamos a coser. Con esta tira de 5 centímetros y medio por 40 centímetros de largo, la vamos a coser así. Por aquí, todo derecho, dejamos un hueco en el medio, todo derecho y ahí. Vamos a cortar las esquinas para cuando le demos la vuelta pueda quedar bien las esquinas y no que se ven abultadas. Ahora vamos a darle la vuelta por aquí, por aquí, de la siguiente manera. Tomamos esta parte de las agujas, introducimos por aquí
Tratamos de rodear la cabecita de la aguja con la tela para que pueda entrar fácilmente. Haciéndole presión a la tela, sacamos por el agujero del medio. Mírenlo aquí. Introducimos la parte de la aguja que se usa para tejer, para sacar bien las puntas de esta tira. Lo hacemos de nuevo del otro lado. Y así. Planchamos esto cuando le demos la vuelta. Miren, se plancha y se introducen los zapatitos. Aquí ven la pieza, chicas. Este es un zapatito que mide 9 centímetros, el correspondiente a la talla de 1 a 3 meses. Mírenlo aquí. Cómo le queda. Mírenlo ahí. Entonces ahora vamos a introducir esto. Este es igual. Y ahora vamos a hacer miren qué bonito quedan. Quedan bellos. Si desean que tengan más flexibilidad el tiro, pueden hacerlos con el tirante al bies. O sea, en vez de recortarlo así, lo recortan así al bies de la tela. Pueden también agregarle cintas si no tienen máquina de coser para hacerlos, pero en realidad quedan muy bellos. Miren qué bonitos. Espero que se animen, que disfruten el proyecto. Y nada, nos vemos en otro proyecto muy pronto. Gracias. No olviden comentar, dar like y compartir.